la demócrata Kamala Harris o el republicano Donald Trump. Uno de ellos resultará elegido hoy para llevar las riendas de los Estados Unidos por un periodo de 4 años en una de las elecciones más reñidas de los últimos tiempos en ese país. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Donald Trump ya votó en estas elecciones presidenciales en las que espera volver a la Casa Blanca. El candidato republicano votó en Palm Beach, Florida, en compañía de su esposa Melania y afirmó estar muy seguro de su victoria. Decenas de millones de estadounidenses están votando en Georgia, Pensilvania y otros estados en disputa que serán decisivos para determinar quién será el próximo inquilino o inquilina de la Casa Blanca. Los estadounidenses acuden hoy a las urnas para elegir a un nuevo presidente. Las opciones son la candidata demócrata y actual vicepresidenta Kamala Harris o el expresidente y candidato republicano Donald Trump, en lo que se prevé será una de las elecciones presidenciales más reñidas de la historia. La mayoría de los ciudadanos han votado sin mayores contratiempos en todo el país. Apenas se han registrado casos aislados de largas colas, problemas técnicos menores o errores de impresión de las papeletas. El país centra su atención en los estados que más votos suman y definirían el mapa electoral, como por ejemplo Pensilvania, Carolina del Norte o Georgia, entre otros. También en la capital, Washington, que ha reforzado la seguridad de cara a esta jornada electoral. Y siguiendo el desarrollo de esta jornada de elecciones presidenciales en Estados Unidos, se encuentra nuestra enviada especial Isabela Escobedo, a quien saludamos a esta hora en Washington. Isabela, buenas tardes. Cuéntanos, por favor, cómo avanza esta jornada de elecciones ahí en Estados Unidos. Hola, Carol. Bueno, recordemos que en Estados Unidos se vota en diferentes zonas horarias. De momento ya han abierto todas las oficinas en todos los estados y todo transcurre con normalidad. Es interesante que en estas elecciones hemos visto una participación más alta en el voto anticipado. Se estima que 78 millones de personas, casi la mitad del electorado, ya han dado su voto en las últimas semanas en los estados en los que esto era posible. Especialmente lo hemos visto en Georgia y en Carolina del Norte, que serán dos estados que hoy veremos de cerca porque son estados pendulares. También es interesante que hemos visto una participación más alta de los republicanos en el voto anticipado en comparación con 2020, lo cual no dice nada sobre el resultado y podría ser pues, una consecuencia de que este ha sido el llamado que ha hecho Trump. No sabemos cuándo tenemos los resultados. Recordemos que en 2020 tardamos 4 días en tener un resultado y en 2016 fueron apenas pocas horas, pero sí sabemos que podremos observar en Carolina del Norte y en Georgia los primeros resultados que podrían indicarnos cómo va a seguir la noche. Isabel, hasta ahora, como mencionábamos, la jornada electoral ha transcurrido con calma, pero aún así las autoridades han preparado un fuerte dispositivo de seguridad. ¿Qué detalles nos puedes contar tú al respecto? Sí, bueno, hay mucha preocupación por parte de las autoridades. Recordemos que Trump ha dicho una y otra vez que no aceptará un resultado que sea una derrota, ¿no? Entonces, así ha energizado sus bases. Tenemos informes de que existen grupos de Telegram en los que seguidores de Donald Trump están haciendo llamamientos a observar muy de cerca lo que pasa en las urnas y estar dispuestos a actuar, a agredir en áreas demócratas. Las autoridades han reaccionado. Hay muchas oficinas electorales que han reforzado sus oficinas con vidrio antibalas, han capacitado a los empleados, a los oficiales electorales a cómo actuar, para que sepan cómo actuar en caso de disturbios, en caso de que haya un tiroteo. Y aquí en Washington hemos visto acordonada con vallas toda el área de la Casa Blanca y bueno, y también los restaurantes y locales cercanos han tapado sus ventanas con paneles de madera para estar preparados en caso de que haya disturbios. Así está la situación. Pues seguiremos muy atentos contigo a la jornada de elecciones presidenciales en Estados Unidos. Isabela Escobedo en Washington, gracias por estas informaciones. Gracias a ti. Y en efecto, los estadounidenses eligen presidente este martes en medio de una gran incertidumbre. Sin duda, la carrera entre la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump es bastante reñida. Según las encuestas, no hay un claro favorito. En la mayoría de los estados, los resultados son claros, ya que se sabe cuáles votan tradicionalmente por republicanos o por demócratas.
pero en los 7 estados calificados como bisagra o péndulo, por ejemplo, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Carolina del Norte, Georgia, Arizona y Nevada, están empatados. Además de los 244 millones de estadounidenses llamados a votar a las urnas, como nos mencionaba nuestra compañera desde Washington, ya unos 78 millones lo hicieron por adelantado. Y seguimos hablando de esta jornada de elecciones presidenciales en Estados Unidos con el analista Manolo Préstamo, a quien saludamos a esta hora en Ciudad de México. Manolo, buenas tardes para ti, es un gusto saludarte. Bueno, mucho hemos hablado en esta campaña de las encuestas y de lo reñidas que han estado, pero ¿qué tanta credibilidad tienen estas encuestas? Hola, Carol. Saludo a ti y a todos los que nos acompañan en la transmisión. Pues mira, algo que me gusta y que quiero aclarar es que básicamente todos los pollsters más importantes en Estados Unidos llegan a la misma conclusión. Estamos en una jornada que básicamente se encuentra en el margen de error en las encuestas, 50% para Trump, 50% para Biden. ¿Y qué nos dice esto? Nate Cohn, el encargado del pollster senior del New York Times, que él se encarga de la encuesta más importante de CNN en Estados Unidos, nos dice que las grandes partes de las encuestadoras en Estados Unidos están favoreciendo, inflando números hacia Donald Trump. ¿Por qué? Porque quieren evitar este problema que sucedió en 2016 y en 2020, que ellos anticipaban una victoria en 2016 de Hillary Clinton y anticipaban otra presidencia de Trump en 2020. Entonces, como no supieron interpretar esto, lo que están haciendo hoy es calmar las aguas, inflar un poco los números para que el voto MAGA, el voto que apoya a Trump, que a veces es a lo mejor penado socialmente porque lo tachan de racista, de homofóbico, etcétera, pues no habla claramente en las encuestas. Hoy en día estas encuestadoras están favoreciendo. Ahí se puede explicar el margen de error y la equipación entre Trump y Kamala Harris. Manolo, nuestra colega desde Washington nos contaba que ya han votado anticipadamente unos 78 millones de estadounidenses. ¿Cómo se puede interpretar este voto adelantado y una cifra tan importante al respecto? Es importantísimo. Mucho se ha hablado de lo trascendental que será el voto latino, ¿no? Que es la segunda minoría que ha crecido más y que representa al electorado con 36, 37 millones de electores que pueden votar, ¿no? Pero lo que estamos viendo en estas últimas momentos es una embestida que favorece a la vicepresidenta Kamala Harris. Como tú lo decías, Carol, 79.2 millones de personas han votado anticipadamente. Si lo comparamos con los 100 millones de 2020, pues es una bajada. Pero a mí lo que me gusta es contextualizar los datos. En 2020 estaba la pandemia, entonces se vio muchos estados eran forzados a votar anticipadamente. Hoy, que ya no estamos en contextos de pandemia, estamos viendo una ofensiva masiva, principalmente el voto de mujeres y el voto de mujeres blancas y mujeres negras en Estados Unidos. De parte del camp Trump dicen que tranquilos, no pasa nada, falta el voto de los hombres, ¿no? Es muy popular el voto blanco de hombre caucásico en Estados Unidos. Pero lo que sí vamos a ver es que si Kamala Harris quiere encontrar un camino hacia la presidencia en estos estados clave, como ya lo estamos estudiando a lo largo de la jornada, va a ser gracias y en beneficio de las mujeres que quieren salir a ejercer su voto en Estados Unidos. Pues por supuesto seguiremos muy atentos a la jornada. Manolo Préstamo, gracias por este análisis. Gracias. Y quien gane estas elecciones presidenciales en Estados Unidos llegará a la Casa Blanca en enero próximo y asumirá el poder por un periodo de 4 años. Conseguir los votos necesarios para la victoria es difícil, ya que el sistema electoral estadounidense es algo complejo y confuso. A continuación les explicamos cómo funciona. ¿Sabían que los votantes estadounidenses no eligen directamente a su presidente? Así es, solo lo hace un pequeño grupo de electores, 538 de hecho. Este grupo se denomina colegio electoral. En las elecciones presidenciales, los ciudadanos votan en el estado en el que están registrados. La mayoría de los estados facultan a los electores para representar al candidato que haya obtenido más votos en ese estado. Nebraska y Maine son los únicos estados que no otorgan todos sus electores al candidato más votado. Hay 538 electores. Esto equivale al número de miembros del Congreso de los Estados Unidos más 3 para el Distrito de Columbia o Washington, D.C. Cada estado tiene electores en función del número de miembros del Congreso que representen a ese estado. California, por ejemplo, tendrá 54 en las elecciones de 2024, mientras que Vermont solo tendrá 3. ¿Todos los electores votan siempre al candidato que les corresponde? En realidad, no.
Los que no lo hacen se denominan electores infieles, pero estos casos son raros y nunca han afectado al resultado de unas elecciones. Un candidato necesita 270 votos del colegio electoral para ser presidente. Y ahora analizamos estas elecciones presidenciales en Estados Unidos con Carolina Chimoy, quien fue nuestra corresponsal en Washington durante 3 años. Carolina, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias, bueno, Carol. El analista que estaba en México, Carolina, nos hablaba de la importancia del voto femenino. ¿Cuál es el rol de este voto en estas elecciones? Totalmente. Se ha podido observar durante las encuestas, Carol, que el voto femenino beneficia sobre todo a Harris por diferentes razones. Una de ellas, claro, el tema de aborto, que ha sido un tema bastante importante durante esta campaña. También el movimiento Me Too, que vimos hace varios años ya nacer en Estados Unidos, el movimiento global contra acoso sexual. Y también el simple hecho de que Harris, claro, es una mujer, representa a las mujeres y por ello también el voto femenino la apoya, le beneficia. Nunca se ha visto antes en Estados Unidos una elección presidencial y pre-campaña que esté tan marcada por la diferencia de género. Si bien siempre es difícil decir que un grupo en la sociedad o un cierto sector vota de una cierta manera, lo hemos visto con el voto latino que está fragmentado. En el caso del voto femenino tampoco obviamente no es tan claro, pero sí se inclina hacia los demócratas, se inclina a votar por Kamala Harris. Una encuesta que se hizo en 6 de los estados clave entre la generación Z, es decir, los que son menores de 30, mostró incluso una brecha de género del 51%. Y esto muestra claramente cómo, sobre todo entre los jóvenes, aparentemente el voto femenino se inclina hacia Kamala Harris y el voto masculino contra Donald Trump. Además de los últimos sucesos que hemos visto, por ejemplo, Trump diciendo durante una de las campañas, yo las protegeré, quieran o no, algo que provocó, claro, mucho a las mujeres en Estados Unidos y que motivó quizás también ese movimiento hacia un apoyo de Kamala Harris en vez de Donald Trump. Ya, bueno, nuestra enviada especial a Washington, Isabela Escobedo, nos recordaba que en las elecciones pasadas tuvieron que transcurrir como 4 días antes de conocer los resultados. ¿Cómo crees tú que será el escenario en esta ocasión? Es bastante probable que vaya a ser así también, pero en realidad todo es posible, Carol. Es decir, puede ser que mañana ya tengamos un claro ganador, que sea Donald Trump, puede ser que tengamos una clara ganadora, que sea Kamala Harris, y esto se debe a lo que también te comentaba el colega desde México, a ese margen de error que tienen las encuestas de alrededor del 2%. Es decir, ya no se sabe hasta qué punto se puede confiar en las encuestas, por lo tanto, si le creemos 100% a las encuestas como han sido hasta ahora, claro que sí, probablemente tendríamos que ir viendo qué votos van entrando, sobre todo de los estados clave, sobre todo de los estados que no han empezado a contar el voto anticipado, como por ejemplo en Pensilvania. Y entonces esto podría tomar días, si no incluso semanas. Pero sí, las encuestas han estado una vez más incorrectas. Sí, quizás esta correctura que mencionaba el colega de México del voto pro-Trump fue demasiado y por ende hemos estado viendo un empate en las encuestas durante las últimas semanas que quizás no es real. Si ese es el caso y tenemos un claro ganador, entonces las consecuencias podrían ser otras. Sabemos que el equipo de campaña de Donald Trump ya se está preparando, por ejemplo, para llevar a cabo pasos legales en contra de esto. Como sabemos, durante los últimos años han estado diciendo que todo el sistema electoral en Estados Unidos es corrupto y si Harris gana, evidentemente esto les dará la razón. Si además van entrando votos pro-Harris a lo largo de la noche, eso también le dará argumentos al lado Trump para decir que las elecciones han sido manipuladas. Hemos visto imágenes, Carolina, de medidas de seguridad que se están tomando. Por ejemplo, se están poniendo barricadas frente a la Casa Blanca, algunos comercios también lo hacen. Con esto, ¿qué se puede esperar de esa jornada postelectoral? Es difícil ver esto, Carol, como un indicador de lo que se puede esperar después de las elecciones, porque el mismo tipo de preparación vimos en el año 2020. Recuerdo cuando estaban las tiendas tapadas con estos palos de madera, los vidrios, ventanas protegidas, similar a lo que se ve en zonas de conflicto, en zonas de guerra, de hecho. Exacto. Pero al final lo que vimos en aquel entonces, el 6 de enero, se llevó a cabo sobre todo alrededor del Capitolio,
Capitolio, no fue en las ciudades, pero claro que también se nota una cierta tensión, no solo en estas elecciones, sino también en las elecciones del 2020. Y evidentemente las ciudades están previniendo porque la polarización es realmente máxima. Es latente. Carolina Chimoy, gracias por analizar con nosotros este escenario de elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Mucho gusto, Carol. Y mientras millones de estadounidenses acuden a las urnas en Europa y en particular aquí en Alemania, estas elecciones se siguen con mucha atención. Berlín asegura que fomentará relaciones productivas con quien resulte elegido, pero una segunda presidencia de Donald Trump representa un escenario más incierto para Alemania. La cercanía entre Alemania y Estados Unidos aumenta. El que podría haber sido el último viaje al extranjero de Joe Biden como presidente fue de hecho a Berlín. Allí recibió la más alta condecoración de Alemania, la Gran Cruz de la Orden del Mérito. Para Alemania, la amistad con Estados Unidos ha sido, es y será siempre de vital importancia. El compromiso de Biden con la relación transatlántica durante décadas y su política exterior han contribuido al crecimiento de la amistad germano-estadounidense. Joe Biden y el canciller Scholz coinciden en el apoyo a Ucrania y a la OTAN. Estados Unidos es el mayor socio comercial de Alemania y la postura de Berlín respecto a China se ha alineado cada vez más con la de Washington. Se espera que con Kamala Harris como presidenta la relación siga por el mismo camino. Creo que teniendo en cuenta los antecedentes de Kamala Harris, probablemente Asia desempeñará un papel más importante, pero estoy seguro de que las relaciones transatlánticas se fortalecerán. Lejos quedan los días en los que Donald Trump se enfrentaba repetidamente a la ex canciller alemana Angela Merkel. Cuando era presidente, Trump criticaba regularmente el gasto en defensa de Alemania y atacaba la política de inmigración de Merkel. Su presidencia fue definitivamente un punto bajo en la relación entre Washington y Berlín. Fue estresante no solo por las críticas hacia Alemania, sino por el estilo de gobierno del presidente Trump. Alemania particularmente sufrió en temas económicos y comerciales. Con el aislacionista Trump amenazando con recortar el apoyo a Ucrania y poner aranceles a todos los productos importados, es difícil imaginar una relación armoniosa si vuelve a la Casa Blanca. Los partidos gobernantes en Alemania consideran que están más preparados esta vez al haber asumido una mayor responsabilidad en su propia defensa, aunque la oposición conservadora tiene otra opinión. Francamente, hay que culpar al gobierno alemán de no haber hecho lo suficiente para garantizar una mayor soberanía europea en temas de seguridad y defensa durante los últimos 4 años. El gobierno alemán dice que seguirá siendo amigo de Estados Unidos independientemente de quién acabe en la Casa Blanca. Las encuestas muestran que 2/3 de los alemanes prefieren a Kamala Harris como presidenta de Estados Unidos. A nivel político, parece haber consenso en que con Kamala Harris como presidenta, la amistad germano-estadounidense tendría un mejor futuro. Y desde Estudio Parlamentario, nuestro analista político Emily Vinagre nos cuenta cuál de los 2 candidatos a la presidencia de los Estados Unidos prefieren los alemanes. Escuchemos. Las preferencias en Alemania están claras. El grueso de los ciudadanos y el propio gobierno apuestan por una victoria de Kamala Harris. Muchos consideran que un triunfo de la candidata demócrata garantizaría mantener unas buenas relaciones transatlánticas, o dicho de otra manera, que un nuevo mandato de Trump supondría, entre otras cosas, el inicio de una guerra comercial con el bloque europeo y con Berlín. Lo cual no es ningún secreto, con el candidato republicano amenazando, por ejemplo, con introducir aranceles de entre el 10 y el 20% a las importaciones alemanas y europeas. Todo ello, sin embargo, no puede ocultar otra realidad, y es que una nueva administración demócrata no garantizaría un mejor trato de Washington a sus socios europeos. Lo demostró en el pasado Joe Biden con su política de subvenciones a empresas tecnológicas o al sector de las energías renovables, y nada indica que Harris no pretenda seguir ese camino. Como dijo recientemente el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, Estados Unidos es un país proteccionista y seguirá siéndolo, con Harris o con Trump.
Y ya nos acompaña Rosa Casals, lo que quiere decir que es momento de pasar a la economía, pero por supuesto, Rosa, seguimos hablando de estas elecciones. Y justamente de esto es de lo que queremos hablar, de lo que nos contaba nuestro compañero, el proteccionismo que se avecina o que continuará desde Estados Unidos. El país elige al nuevo inquilino de la Casa Blanca y el resultado de esas elecciones tendrá también repercusiones en la economía alemana, como no, que depende de las exportaciones a Estados Unidos. En caso de que los republicanos regresen a la Casa Blanca, esto podría significar más aranceles, como escuchábamos, para las empresas alemanas que venden sus productos en ese mercado. El republicano Trump o la demócrata Harris. El resultado de las elecciones también se espera con impaciencia en muchas empresas alemanas orientadas a la exportación. El experto de la Cámara Alemana de Comercio, Volker Dreyer, preguntó a las empresas sobre el clima de inversión en Estados Unidos y las expectativas sobre los resultados electorales. Estados Unidos es el primer socio comercial de Alemania por delante de China. Existe la preocupación de que se produzca algún desarrollo que cause problemas en las cadenas de suministro o las interrumpa debido a una nueva política arancelaria o incluso una guerra comercial. Esa es la preocupación. Y es que en particular el republicano Trump amenaza con aranceles masivos a las importaciones, no importa si se trata de coches, electrodomésticos o acero o de dónde procede. Si esas empresas no fabrican sus productos aquí, deberán pagar un arancel muy alto cuando envíen sus productos a Estados Unidos por competir con nuestros trabajadores y nuestras empresas protegidas. A pesar de estos temores, muchas empresas alemanas consideran que el clima de inversión en Estados Unidos es mejor que el de Alemania y muchos otros países europeos. Por ejemplo, porque allí la gente trabaja más horas y porque el Estado toma decisiones más rápidamente, por ejemplo, en materia de subvenciones o recortes de impuestos. Los tipos impositivos son más bajos que en Alemania en muchos sectores para todas las empresas. Y además hay menos trámites burocráticos cuando se trata de subvenciones y reconocimiento por parte de la administración estatal. Según un estudio del Deutsche Bundesbank, más de 5.700 empresas alemanas han invertido en Estados Unidos, muchas de las cuales cuentan con sus propias instalaciones de producción. Por ejemplo, los fabricantes de automóviles Volkswagen y BMW. Por tanto, los nuevos aranceles a las importaciones serían menos peligrosos para ellos. Importante jornada para la economía global. También Europa contiene la respiración ante el impredecible desenlace de estos comicios. Lo analizamos con nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt. Muy buenas tardes, José. Un día clave. La decisión que tomen hoy los estadounidenses es muy relevante para la economía alemana, la mayor de Europa, que está en horas bajas, tenemos que decir. ¿Hasta dónde llega la dependencia económica entre Berlín y Washington? Hola Rosa, ¿qué tal? Pues en los últimos 20 años nunca en realidad las exportaciones alemanas habían dependido tanto del mercado estadounidense. Son datos recogidos en el 2023 por parte del Instituto Nacional de Estadística alemán. En el 2023, en el año pasado, el 9,9% del total de las exportaciones alemanas iba a cruzar el Atlántico y hacia Estados Unidos por un valor total de 158.000 millones de euros. Claro, ahí Rosa, depende también del sector del que estemos hablando. Al parecer, uno de los sectores que más depende del mercado estadounidense es el sector alemán farmacéutico. El 25% de sus exportaciones van hacia Estados Unidos y así un abanico diferente de industrias hasta llegar a los autos, que dependen del 12,6% de sus exportaciones del mercado estadounidense. En esta situación, Rosa, Estados Unidos en el primer trimestre de este año se convirtió en el primer socio comercial de Alemania, desplazando a China, y si esa tendencia sigue consolidándose este año, veremos si en el cómputo del año, del general de todos los meses del año, al final también desbanca a China como principal socio comercial. José, ¿y cómo podría responder Bruselas en el supuesto de que el expresidente Trump gane estas elecciones y, por tanto, lleve a cabo sus planes de fuerte alza de aranceles?
Bueno, Rosa, en realidad no se sabe, ¿no?, en el escenario en el que con el que nos vamos a enfrentar, incluso en el caso de que ganase las elecciones Donald Trump, iremos viéndolo, pero no podemos olvidar en este momento un punto importante, y es que incluso con la administración de Joe Biden, las medidas proteccionistas para proteger el mercado estadounidense ya han comenzado, y eso indirectamente también ha afectado a Europa. Sin ir más lejos, una medida reciente, esos aranceles a la importación de coches eléctricos procedentes desde China. Una de las medidas o razones, Rosa, por la que también se tomó estos aranceles aquí en Europa fue porque Joe Biden había elevado mucho los aranceles a los coches chinos y esos coches iban a encontrar un mercado, y aquí en Europa se temía que acabaran inundando el mercado europeo. Esa es una idea para que tengamos en cuenta de que, a pesar de que cambia la administración y que incluso podemos llegar a tener a Donald Trump de nuevo en la Casa Blanca, esas medidas proteccionistas indirectamente afectando a Europa ya las hemos vivido. Muchísimas gracias, José David, por todas estas informaciones de contexto. Un saludo. Bueno, Carol, y un día más echamos un vistazo de nuevo a España para ver cómo sigue la situación allí, ¿no? Así es, Rosa, y es que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el martes un plan de ayuda de 10.600 millones de euros para las personas y negocios afectados por las inundaciones que golpearon Valencia y otras zonas la pasada semana. Los equipos de rescate centran las operaciones de búsqueda de víctimas en centros comerciales, estacionamientos y espacios subterráneos. También buscan víctimas mortales en la desembocadura de ríos. Las inundaciones dejaron al menos 219 muertos, pero las autoridades temen que el número de fallecidos aumente. Vamos ahora con un resumen de otros hechos que también son noticia en esta jornada. En Gaza se llevaron a cabo funerales para despedir a las víctimas de varios ataques israelíes. Según medios palestinos, al menos 30 personas murieron entre el lunes y martes, entre ellos mujeres y niños. El ejército de Israel aseguró que el objetivo era un depósito de armas. Ya son más de 100 las víctimas en las últimas semanas debido al aumento de las operaciones israelíes en el norte de la franja. El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, ordenó la liberación de los menores detenidos durante las protestas de agosto contra los altos costos de vida y la mala gobernanza. Al menos 76 personas, incluyendo 30 menores, habían sido acusados de traición e instigar un golpe militar en el marco de las manifestaciones en las que murieron 22 personas. Y con esto llegamos al final del informativo. Sigan conectados a Deutsche Welle. Yo los espero con más informaciones en menos de 2 horas. Sigan con nosotros.